Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Hoy presentamos episodio 23, Bares en la Matanza. ¿Cómo estás, Gerardo? No, perdón, borra. No, deja que pasen. Ya arranco. Bien. Después contá 5 y arrancamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Te veo con gorra, andás con frío, ¿cómo es Sí, ha cambiado el clima, está fresco. Toma, te convido el mate nuestro Bueno, de cada Muchas sábado. Muchas gracias. Sábado templado, aunque un poco tirando a fresco. Y se me ocurrían algunos temas para charlar hoy. No sé si estarás de acuerdo. La verdad te felicito, a mí no se me ocurrió un solo tema. Lo único anduve haciendo trámites por Capital, una odisea. Es más, hasta tuve que descansar en un bar. Bueno, un tema interesante me parece a mí, la cuestión de los bares, ¿no? Esto que vos traes ahora. Quedé sorprendido por algo, antes Sí. de que me empieces a proponer el tema. Me sentí viejo. ¿Por qué? ¿Sí? No me pregunto, uno estaba acostumbrado en el bar, el café, la media luna. Me trajeron una lista de nombres que eran irreconocibles. ¿Sí? Brunch. Ni idea. A ver, yo a lo mucho iba a tomar una merienda. Croissant. Croissant, qué sé yo. Con el tiki, con el tucu. Bien de viejo, ¿no? Lo que te estoy diciendo, pero bueno. Pero me parece interesante que rescatemos esta idea de bares. Bar en un sentido, se me ocurre, más allá del negocio en sí, ¿no? Del bar, de la venta de alguna bebida, un refrigerio o un desayuno, sino el bar como un espacio, vos dijiste que fuiste a hacer unos trámites a Capital, como un espacio también de pasar, ¿no? De pasajero, de mojón que hace uno en ese recorrido, trabajando o justamente realizando algunos papeleríos, donde descansa, se frena, se contacta con otra gente, en principio con el mozo. Después tenemos otra clase de bares, ¿no? Los bares que tienen que ver ya con el barrio, si se quiere, con los bares de la matanza, que también podríamos ir en una segunda instancia o en la segunda parte de esta charla a los bares de la matanza. Digamos que es una mezcla, bar, cantina, restaurante, pizzería. ¿De eso querés que hablemos? Café. Café. Vamos a un café, ¿no? Que si lo decimos en otro lugar de Latinoamérica van a decir, sí, pero ¿qué es? ¿Van a tomar algo adentro de una taza de café? No, un café también sería un sinónimo de bar, ¿no? Con otras características, ¿no? Ya no este bar que vos señalás, con estos nombres en inglés o en francés o en otras lenguas europeas, sino un lugar mucho más simple de comprender, donde sabemos bien lo que vamos a pedir y ni que hablar si somos habituales del lugar, ¿no? Ya nos sentamos y el mozo sabe lo que nosotros vamos a consumir. Bien, yo sabes que te propongo, no podemos enumerar todos los bares de la matanza, sino tratamos de pensar los icónicos. Bar, pizzería, cantina, Bueno, que se nos viene. sí, tenemos en La Matanza hasta hace poco tiempo, ahora creo que está remodelado, renovado, el bar Tokio, ¿no? En pleno Carreto cerca. Carreto cerca, ¿no? Bares icónicos de la Matanza y sobre todo, bueno, en este caso hay que decir lo que está un poco olvidado, ¿no? La capital de la Matanza. ¿Cuál es la capital de la Matanza? San Justo, porque ahí está la municipalidad,
¿no? Están los juzgados, ¿no? La mayoría de los juzgados. ¿Sabes de qué La se me viene Matanza. a la cabeza? Pizzería, ¿no? Pero puede entrar dentro de la condición. La central de Villa Insuperable. Las Ah, mejores milanesas de mi vida las he comido ahí. No estamos haciendo chivo para que nos manden una una milanesa. milanesa acá al programa, dos tipos que narran. Pero sí, bueno, eso ya sería un tipo cantina, ¿no? Un bar que ya tiene otras características, que se centra también en la comida del mediodía. Pero eso sería un punto interesante a desarrollar. Pero el bar, más relacionado al café, a la copa, ¿no? A los trabajadores que pasan por ese bar un poco antes de ir en su momento, cuando había muchas fábricas en La Matanza, ahora hay, pero no tantas, pasaban antes de ir a la fábrica, o el chofer que iba a tomar un café antes de eh, sacar el colectivo, ¿no? Que en la jerga de los choferes, voy a sacar al colectivo, ¿no? Sacar a trabajar al Pero colectivo. te propongo ordenar algo, ¿no? Vamos a tratar de describir o escenificar un viejo bar Dale. popular Ujú. de La Matanza. Bien. Hacemos un recorrido. Yo he visto bares hasta cortinas plásticas. Plásticas, sí, sí. Bien. Nombre, qué sé yo, bar de Tito, Tío, Sí. El Banderín, por decir algo, Sí, sí, sí. Los típicos bares, ¿no? Podría ser el nombre también, el gallego, El Gallego. ¿no? Que los gallegos eran los famosos bolicheros, ¿no? Que así se le decía al dueño del bar, ¿no? El bolichero, el que tenía En la Ferrera el Baturro. ahí español, ¿no? También. Bien, o sea, esos bares que tenían que ver con nombres o del dueño o del lugar. Cosa que se va perdiendo lamentablemente también, ¿no? Que los bares tienen que ver mucho O el con, lugar de origen, en la Ferrera estaba pensando en la isla de Capri. claro, ¿no? Ahí tenemos italianos, ¿no? Sí. Vas entrando, ¿cómo ves las mesas? Y de qué material son las mesas en la mayoría de los casos, ¿no? Las mesas y las sillas de madera, ¿no? Más bien pequeñas. En muchos casos las mesas pequeñas y redondas, ¿no? El servilletero de metal, no sé si te acordás. Sí, el servilletero de metal, el cenicero, El cenicero. ¿no? Los terrones de azúcar, ¿no? Compactadas, ¿no? Que ya no se ve más. Hay algo que a mí me llamaba la atención, eran las pizarras de esos bares. Eran unas pizarras o hechas con tiza, Con tiza. o tenías la pizarra que eran de plástico, ¿no? Era como una felpa negra donde se ponía el precio de los... De los menús del día a veces, ¿no? O del desayuno, del valor del desayuno. Y la carta era hermosa. Una carpeta con folio escrita a mano. Escrita a mano. Sí, 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 con los valores al costado. Pero más que nada el bar era un ambiente, si uno era conocido, un ambiente donde uno se relajaba, ¿no? Y no dejaba, en muchos casos iban personas solas, no dejaba de salir de un ambiente de encierro en la casa para estar solo también, pero un ambiente compartido, ¿no? Donde había algunos de los que estaban ahí que lo conocían, empezando por el mozo, ¿no? Que era un personaje Bueno, entonces te llevo otra cosa. Vamos a pensar rutinas que había. bien. Rutina mañanera Ujú. en un bar. El tipo que va muerto de frío Sí. y se toma una grapita o la ginebrita en el mostrador. Mostrado. Y pide qué cosa, pide el diario también, ¿no? Entonces lo alcanza en el diario, se pone al día con las noticias, obviamente ya se empieza amargando de la mañana porque las noticias suelen ser noticias que no incentivan a la felicidad, y esa rutina es diaria, ¿no? Porque todos los días ese trabajador hace esa rutina de pasar por el bar. Ese ejercicio, ¿qué hace? Bueno, hace que ese personaje es parte de ese paisaje en el bar, ¿no? Entonces uno va conociendo al que va a la barra, que siempre va a la barra, al que se sienta en el ventanal, ¿no? Que da determinada avenida, el que no le gusta sentarse en el ventanal y se va, ¿no? A la parte del bar que, digamos, todo en el fondo, los fondos del bar. Te llevo el diario. Importantísimo diario popular en un bar popular, ¿no? Sí, sí. Crónica, diario popular. Crónica. Y el Clarín para una lectura esencial. Uh-huh. Generalmente que pedía el diario Clarín, no pedía por el contenido del diario. ¿Pedía para qué? Para el famoso clasificado. Claro. Estoy buscando laburo,
Bien. Sí, sí. También un circuito de vendedores ambulantes. Paso al baño, me llevo una factura. Sí, el baño como enganche para que vos consumas algo, porque lo que es el bar también, ¿no? Por lo menos lo era, ¿no? Y siempre en un punto pedimos que también tengan una perspectiva, ¿no? Como intentamos tener nosotros, desde una mirada de niños muchas veces, ¿no? Sí, estamos hablando de un bar de los 70, 80, Claro, una mirada de principios de niño 90. donde ese que pedía ingresar al baño entraba en un mundo de tentación, porque el baño era una excusa en un punto de ese que entraba también para ver si se tentaba, ¿no? A pedir una factura, que estaban siempre dentro de En esas eso, peceras, ¿no? Una especie de pecera, ¿no? Donde los pebetes. los PBT, bueno, ya esa era una especie de tope de gama, ¿no? Llegar al PBT, porque el PBT tenía un costo, y bueno, había distintas clases de PBT, pero ya el aroma de ese pan, ¿no? Era algo diferente, ¿no? Ya uno lo veía casi que no una comida hecha por persona, sino casi un acto divino que estaba ahí detrás de una pecera, ¿no? Y una especie de milagro que se daba, que cuando uno lo levantaba salía un aroma impresionante, riquísimo, y que era riquísimo y impresionante porque era único. No era algo diario para ese niño, ¿no? Era algo excepcional. Lo mismo que el café que consumías. Sí, sí. No era un café express donde realmente vos en tu casa no tenías la cafeterita para poder hacerte... Claro, que tu vieja te diga o tu viejo te diga, vamos a un bar y vas a tomar una gaseosa con un pebete. Y en muchos casos creo que los niños, en mi caso era seguro, preferías eso y no que te regalen un juguete. Preferías eso porque era un alimento diferente, en un lugar diferente, hasta la gaseosa tenía un sabor diferente en esa pequeña botella de vidrio, aunque parezca increíble. El frío que tenía esa botella, porque venía de las heladeras que pensábamos que era parte del Ártico, de la Antártida, donde venía con un frío diferente. O sea, el espacio era un espacio casi mitológico, el del bar, que en algún momento después se masifica, ¿no? Y ahora se pierde en una cuestión, como hablábamos en algún momento, de no lugares, donde nadie se conoce y donde está invadido todo por las redes, los dispositivos, wifi, si no tiene wifi el bar no me sirve, etcétera, etcétera. Eso no ocurría en otras épocas, y lo que ocurría era esa magia, ¿no? Que se daba constantemente cuando un niño entraba a un bar y el adulto en un punto también decía, bueno, voy a hacer este esfuerzo, ¿no? Que era un esfuerzo, evidentemente económico, porque si no hubiésemos ido más seguido al bar. Uh-huh. Yo creo que pasa por ese lado también. Sí, no solamente eso, sino pensemos en la gente habitué, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, bares donde confluían distintas clases sociales, tenías el quinelero, el ponga, Sí. ¿sí? El cana, El policía, claro, que pasaba por el bar. el que levantaba quinera, ya lo dije. Uh-huh. El político. El El político. político, estábamos hablando de nada más y nada menos El que... político, el puntero político, Sí, sí. donde había discusiones políticas también en los bares. Algún que otro sindicalista Ni lo dudes. que pasaba por ahí, ¿no? Abogados, digamos, de todo. Yo presencié reuniones de panaderos, por ejemplo. Uh-huh. Juntaban todas las mesas y discutían determinadas Yo cuestiones. he presenciado pseudoclases Uh-huh. universitarias en un bar, Uh-huh. ¿no? Porque la universidad estaba tomada o el colegio tenía algún inconveniente, y ahí estaba el docente y estaban los estudiantes y estaban con toda la bibliografía ahí, los materiales, en un bar. O sea, un bar como una especie de espacio que se abría a cualquier clase de metamorfosis, ¿no? Reunión política, clase, ¿no? Que tenga que ver con el estudio, reunión de pareja. Que había el público, ¿no? Del bar. Vos tenías los vecinos que concurrían al bar, el tipo de paso, pero los vecinos eran habitué, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, llegaba cerca al mediodía, el tipo viejo que se iba a tomar el vermú. Sí, sí. Quesito, lo que Personas sea. que no comían en la casa. O personas que no comían en la casa, que comían en los bares del barrio, ¿no? Que ya no sabían lo que era cocinar en su casa. Bien, cosas que sucedían, estamos hablando de rutina de los bares, el juego de azar era común. El juego de azar. De llenar una boleta de prode, Uh-huh. jugar a la quinela o el partido de truco de tute cabrero, Sí. entre los diferentes parroquianos, ¿no? Todo eso en un ambiente de humo, ¿no? Cigarrillos encendidos, ¿no? Que no Uh-huh. estaban las restricciones que tenemos hoy. No estamos haciendo una crítica ni a favor ni en contra, pero estamos diciendo que se daba todo ese clima, ¿no?
de aroma a café, de aroma a tabaco, ¿no? De aroma a distintos alimentos que tenían que ver muchas veces con embutidos, pero de una calidad, no queremos ser nostálgicos, ¿no? Pero la calidad que se daba en esa época en los alimentos era superior a la actual, ¿no? Si no era lo industrializado, si no era Esa es la palabra. era lo artesanal. qué Era sé yo. artesanal, sí, sí, Y sí. vos fíjate, llegaba al mediodía, era muy interesante el menú de la casa, una carta acotada, o lo más común era la pizza cortada al molde, y te daban una porción de pizza desfainada. Claro, Y el típico vaso de moscato, por decirte algo. claro. ¿Sí? Sí. Pero te llevo más allá de la rutina, vamos a ver sensaciones, ¿no? En los bares. Sí, ¿no? sensaciones también en los bares y el bar como introducción a otros lugares, ¿no? El bar antes de ir a la cancha. Muy bien. ¿No? Ahí tenemos un lugar, un mojón que muchas veces se daba, ¿no? Antes y después de salir de la cancha, ¿no? Entonces el bar, ¿no? Ahí tenés otra cuestión más, ¿no? Directores técnicos, formación, Sí. explicaciones, y bar determinado. Estos son del AFE, estos son de Sí. Bron. Voy a otra cosa que seguramente nuestros queridos amigos y amigas van a compartir. El bar después del cine. O antes del cine. O antes del cine. O sea, antes del cine es un bar con sinónimo de expectativa de lo que puede llegar a ser esa película. Y después va a ser una crítica a la película, ¿no? De 2 personas, de 3 personas, de los amigos que hayan ido, de la pareja que haya ido. Entonces ahí tenemos también el bar como un lugar de charla que tiene que ver con otro lugar que yo fui antes o previamente a ese lugar estuve también en el bar. Sí. Bar como acuerdo también, ¿no? A Te ver. juntás a tomar con una amiga, con alguien conocido, y terminás siendo pareja de esa persona. Sí, que el bar termina siendo un lugar de... ¿Te acordás cuando nos encontramos esa vez en el bar, no? O el bar cuando rompes. Cuando se termina una relación, ¿no? El bar como un lugar nostálgico, ¿no? Entonces, o de espera, ¿no? De espera de ese amor que fue y ya no lo es. Entonces ahí escribo un tango y digo, fumando espero en un bar, ¿no? Y medio nostálgico ahí este varón espera a esa dama que nunca volverá. El bar también como un espacio de, bueno, ya dijimos del cine, pero también de salida de, por ejemplo, de un teatro, ¿no? Donde ya vamos a cuestiones tal vez un poquito más complejas, o de un concierto. Y el bar en sí mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con el bar en sí mismo? El bar con toda su potencia que se relaciona ya, como lo hablábamos en su momento, con el mobiliario que tiene el bar, ¿no? Sí, te voy a sumar otra cosa. El bar como disfrute en soledad también, ¿no? A ver cómo sería eso. Es decir, antes iba a leer un libro, por ejemplo, en bar. Si iba a escribir, estoy por rendir un examen, estoy tan atosigado de todo lo demás, me voy a tomar un café y hago lo que tengo que hacer en un bar. Es decir, esa vidriera me permite, ¿qué cosa? Interactuar de alguna manera con la gente. El bar como musa, ¿no? Como inspiración. Como musa, claro, como inspiración, ¿no? O sea, en mi casa no se me ocurre nada, pero en el bar otra cosa. La angustia del bar cerrado. A ver, cuando cierra un bar también se genera, ¿qué cosa? Una pérdida. Una pérdida de identidad, ¿no? Pierdo parte de mi historia cuando se cierra un bar, ¿no? Porque nos podrían preguntar, che, pero ¿por qué pierdo parte de mi historia? Porque mi historia es tiempo. Y ahí yo pasé mucho tiempo teniendo distintas vivencias. Entonces, ese bar que cierra por una coyuntura política, porque los dueños ya no están más, es una pérdida importante, ¿no? Por eso a veces se da que hay bares que son reconocidos como patrimonio de la ciudad, ¿no? O de la provincia o del municipio, que sería muy bueno que se mantengan en el tiempo, ¿no? No como museos, sino como espacios vivos permanentes, ¿no? Bueno, en San Justo se han perdido muchos bares interesantes, donde hasta algunos bares en San Justo, en Loma del Mirador, se producía el propio panificado, ¿no? Las facturas, el pan se hacía en el propio bar, que tenían hornos. Eso se ha perdido por completo, ¿no? Sí, ya que vas a la nostalgia, el viejo bar con billar, el viejo bar con pool, el viejo bar, quedan algunos con flipper, rockeros, con los flipper, ¿no? Con juego de mesa, ajedrez, ¿no? Sí. Y tratando de ir cerrando este intercambio. Perdón, y no quiero dejar de, porque va a quedar afuera, que hemos hablado mucho en otros programas, el bar del club, del barrio, de la sociedad de fomento, ¿no?
el buffet, el famoso buffet. Precios baratos, Sí. accesible Ujú. y donde la población es disímil, varones, mujeres, pibes. Sí, sí, y vemos pibe y pibas y gente grande que pasa en ropa deportiva porque viene de la canchita, de la pileta y pasa por el buffet también, ¿no? Sí. Para ir cerrando, me gustaría también hacer una vieja descripción de aquellos bares de los 70 y del 80, ¿no? Ediliciamente eran totalmente diferentes en decoración y todo lo demás, ¿no? Ujú. Creo que la centralidad la tenía un mostrador, ¿no? Por lo que ofrecía, ¿no? Ujú. La panera con los pebetes, pebete. con la factura, Sí, sándwich de milanesa. las porciones de pizza, sándwiches de milanesa, los carteles, Las botellas. las botellas, Que eso hablaba del prestigio del lugar, ¿o no? Más botella, más prestigio. los banderines, Sí. el póster de un equipo determinado que le daba identidad al bar, Tenía una identidad, no tenía varias identidades como los bares temáticos que tenemos ahora, ¿no? Tenía una identidad que tenía que ver con el lugar donde estaba ese bar. algún santo, Ujú. San Cayetano generalmente Sí. colgado, algún póster del político que era aficionado, la imagen de algún antecesor del bar. El fundador, en vez de como te hace McDonald's, el empleado del mes, el fundador del bar. Veías en una foto en blanco y negro donde estaba un tan, un español o quien sea, Ujú. recordando eso. Y también un lema, ¿no? Muchas veces escrito en las persianas, desde 1900 tanto. Que eso le daba un prestigio impresionante, ¿no? Ese bar que en sus comienzos tal vez haya sido una pulpería, ¿no? Ujú. Las viejas pulperías que aparecen en el Martín Fierro, que se terminaron transformando en muchos casos en las ciudades, ya en los pueblos, en bares, ¿no? O sea, el pasado como prestigio. ¿Mm? Esa foto del pasado, no del empleado del mes, que va a ser descartado al próximo mes, tal vez va a pasar a limpiar lo sanitario, el empleado del mes al otro mes si no le gusta al gerente. Acá no, acá están las fotos de los antiguos, de los que hicieron posible que este lugar sea un lugar prestigioso. ¿Prestigioso por qué? Porque tiene un pasado. ¿Y ese pasado qué le da? Bueno, vida al bar, ¿no? Le da presente y le va a otorgar futuro, tener un pasado. Por eso pregonamos desde este espacio que los bares de La Matanza, sobre todo, sean considerados espacios, ¿no?, históricos, con De presente. patrimonio para... Claro, para toda la población, ¿no? Con presente y obviamente con mucho futuro. Bueno, José, ¿te parece que vayamos redondeando? Bueno, en principio agradecemos y esperemos que esto se haga lo mejor posible, que es una primera experiencia simplemente, y que nos sigan en todas las, ¿no?, Sí, la primera experiencia visual que nos negamos, ¿no? Porque durante nos mucho negamos tiempo. durante Sí. mucho tiempo por una cuestión técnica Mm. y también por una cuestión que consideramos la magia de la voz antes que de la imagen. De la Pero imagen, bueno, sí. me parece que nos soltamos a ruedo y bueno, los esperamos en la próxima, los oyentes, si te parece. Bueno, los saludamos y los esperamos próximamente. Muchas gracias. Bueno, fue un placer.